¿Cómo están? Quiero saludar allí de manera muy especial a los amigos del distrito Córdoba Sur. Un abrazo virtual grande para cada uno. Que el Señor los pueda bendecir en estos días, espiritualmente, para que podamos crecer juntos. Ahora, gracias allí al pastor Pablo Ferrero, que nos hizo la invitación para que podamos compartir un momento juntos como hermanos en Cristo. Quiero compartir una breve reflexión con ustedes. Y por ser breve no significa que sea menos importante. Allí el libro de Números presenta en el capítulo 13 la historia cuando Moisés mandó allí dos espías para reconocer la tierra prometida, el Canaán terrenal. Saben, me gustaría compartir esta meditación con ustedes porque vos y yo también somos el antitipo de este tipo que fueron allí a controlar la tierra prometida antes de entrar, ¿no es cierto?, allí a la Canaán terrenal. Vos y yo estamos preparándonos para entrar a la Canaán celestial. Así que estamos también en ese proceso, en ese viaje, en esa peregrinación. Así que significa que la historia de Josué y Caleb y el resto de los espías es significativa también para nuestros tiempos. Yo quería hacerle una aplicación pastoral para que en esta breve reflexión podamos compartir juntos. Acompáñenme al libro de Números, capítulo 13. El versículo 1 comienza diciendo allí, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos, no cualquier persona, príncipes de cada tribu. Deuteronomio capítulo 1 versículos 22 y 23 nos explica de que esta idea no surgió en la mente de Dios. Para nada, amigos. Esto de reconocer la Canaán terrenal. Ya el Señor se los había entregado allí al pueblo antes, mucho antes. Ahora, ¿por qué el Señor escuchó allí el consejo? Bueno, allí Patrick el profeta nos dice que el capítulo 34, ¿sí? Lleva por título Los dos espías. Dice allí que el pueblo propuso que se enviase espías para reconocer el país. Moisés, por lo tanto, dice que presentó al Señor y el permiso le fue concedido, con la indicación de elegir para ese fin a uno de los jefes de cada tribu, para revisar si había muchas personas, pocas personas, si la tierra era fértil, si era estéril y muchas otras características más. Por lo tanto, podríamos notar que en estos textos y con el don del espíritu de profecía, que el plan de revisar y controlar la tierra prometida no fue surgida en la mente de Dios, sino que fue un plan humano. Ahora, es interesante allí notar que cuando fueron enviados los príncipes a reconocer allí el país, vamos a ver después de cuánto tiempo volvieron de nuevo al campamento para dar estas noticias. Allí el versículo 25, Números capítulo 13, versículo 25, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y a esto lo llamamos nosotros como la cuarentena. Allí también los espías tuvieron 40 días en la Canaán terrenal, reconociendo allí el país. Y ellos trajeron noticias. Lo interesante es que cuando termine esta cuarentena nosotros también estaremos volviendo a las iglesias. ¿Cuáles serán las noticias que llevaremos? Wow, no, esta cuarentena realmente me fue de bendición. Me pude encontrar con Dios. Había cosas que me estaban apartando de Dios, pero en esta cuarentena, allí estando encerrado en casa con Jesús a mi lado, abrí la Biblia, leí el don de profecía, escuché varias predicaciones y realmente el Espíritu Santo tocó mi corazón y pude compartir el mensaje con las redes sociales por doquier. Estuve trabajando como un misionero. ¿O será que las noticias serán todo lo contrario? Noticias de pesimismo, noticias de depresión, noticias de desaliento, noticias de desánimo, como las noticias de los otros 10. Porque saben, en la iglesia siempre el número 12 allí significa el pueblo de Dios. Ahora es interesante que hubo allí 12 hijos de Jacob, los 12 discípulos que escogió Jesús allí, significa el pueblo de Dios. Por lo tanto, este es un tipo de lo que nosotros estamos transcurriendo en este tiempo en camino a la Canaán celestial. Ahora, es interesante que yo quiero compartir con ustedes allí que Caleb y Josué presentaron los frutos. Inmensas vid presentaron allí frutos de la Canaán terrenal.
Y cuando ellos presentaron el fruto, el pueblo empezó, los 10 espías empezaron a quejarse, no, pero allí están los hijos de Anac, los valientes, los gigantes están allí. ¿Cómo haremos para entrar y conquistar ese lugar? Cuán pequeño eran el Dios de estos espías. Pero Caleb y Josué, fíjense cómo contesta. Principalmente Caleb. El versículo 30 dice la palabra de Dios, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Gloria a Dios por Caleb. Gloria a Dios por él. Esto me hace recordar a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16, cuando Eliseo allí estaba rodeado por el ejército asirio y allí estaba Giesi, su siervo. Y Giesi cuando se levantó dice, Señor, estamos rodeados. Y allí en ese momento dice la palabra de Dios que Eliseo oró y pidió para que el Señor abriera los ojos espirituales de Giesi. Y cuando el Señor abrió los ojos espirituales de Giesi, dice que vio carros de fuego, que eran ángeles que estaban acompañando allí. Y Eliseo le dice a Giesi, Giesi, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria a Dios por Eliseo y gloria a Dios por Caleb, que dice, subamos, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cuál será la noticia que vas a llevar cuando vuelvas a la iglesia? ¿Será que vas a llevar noticias buenas, frutos buenos? ¿O simplemente llevarás a la iglesia noticias de desánimo y desaliento del por qué no nos pudimos reunir en las iglesias? ¿Cuál es el espíritu que te mueve hoy? Porque el espíritu de Caleb era un espíritu diferente, que ante las adversidades, él no le contaba cuán grande eran sus problemas a Dios. Él le contaba sus problemas cuán grande era el Dios que él tenía. Mi amigo, mi amiga que estás del otro lado y que seguramente en algún momento vas a escuchar estando en el trabajo, cocinando, estando allí haciendo algo, alguna actividad, seguramente vas a escuchar esta reflexión. Yo te aconsejo que me sigas, me acompañes también en el capítulo 14, versículo 24. Caleb allí tuvo un espíritu diferente como el de Josué, pero el resto de los espías simplemente trajeron noticias desalentadoras, noticias que desanimaban al pueblo, tanto así que querían apedrear a Caleb y a Josué. Amigo, acompáñenme allí a Lucas, a Números, capítulo 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, dice Dios, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Alabado sea Dios por esto. ¿Cuál es el espíritu que estás teniendo en esta cuarentena? ¿Será que llevarás noticia de buenos frutos, de haberte consagrado al Señor, de haberte encontrado con Jesús en este tiempo donde estamos allí encerrados en casa para cuidarnos y cuidar al resto? Mi amigo, yo te presenté en esta breve reflexión el espíritu que tenían estos dos conquistadores, Josué y Caleb. ¿Cuál será el espíritu que te va a mover en esta cuarentena? Que el Señor te bendiga y nos estaremos viendo muy pronto.